Ya, bueno, nuevamente, buenos días jóvenes, ya estoy grabando en la nube. Voy a proyectar la diapositiva. Me avisen si se ve la diapositiva, por favor. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, Sí, profe. profesor. Ah, correcto, muy bien, gracias. Bien, vamos a tratar el tema hoy día de la resistencia. Igual el texto base es Barrero. Para ello, pues, vamos a definir o recordar una ecuación que ya hemos visto en el curso de electricidad, a qué se refiere resistencia en los conductores, ¿no? Para ello, pues, vamos a considerar un conductor cilíndrico. Imagínense un conductor cilíndrico de longitud L, que por ella está circulando una corriente, en este caso una corriente continua, para comenzar. Entonces, en esa sección transversal, pues la corriente está distribuida uniformemente, ¿no? Está ocupando todo el espacio, la sección transversal circular, y pues se supone que es homogénea, ¿no? Uniforme a lo largo de todo el conductor que está circulando la corriente, ¿no? Pero pues nosotros sabemos pues que la resistencia, en esta expresión, esta ecuación que aparece acá en la ecuación 460, la resistencia en corriente continua es directamente proporcional al ρ, que es la resistividad del material, del conductor. También es directamente proporcional a la longitud y es inversamente proporcional a la sección del conductor, o sea, el área de la sección circular, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, pues, mientras más largo sea el conductor, habrá mayor resistencia, ¿no? Y depende de la resistividad del material, ¿no? Lo más bajo posible. Por eso utilizamos materiales metálicos, por ejemplo, el aluminio, ¿no? O el cobre, que son buenos materiales, pues, conductivos. Pero si la sección del conductor es mayor, pues va a bajar la resistencia, ¿no? Eso es lo que podemos concluir con esta ecuación. Y ahí están cada componente, en qué unidades están expresadas, ¿no? La resistividad del conductor está expresada en ohmios metro, casi una multiplicación, ohmios por metro. Él es la longitud del conductor en metro y la sección transversal en metros cuadrados, ¿no? Para poder tener todas unas unidades que podamos despejar, pues, y al final queda ohmios nada más, ¿no? La resistencia. Bien, pero en alterna, la corriente no está distribuida uniformemente. En corriente alterna, voy a sacar un lápiz un ratito. Lápiz, a ver, ya acá. Voy a representar por acá un círculo, que es la sección transversal del conductor. En corriente alterna, pues, normalmente la corriente va a fluir por la periferia, por la parte externa, por la parte periférica. Está más distribuido en la parte exterior que en la parte central. En la parte central casi no circula mucha corriente, más está concentrado en la parte externa, y pues a ello le denominamos el efecto pelicular o el efecto skin, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente normalmente se distribuye a lo largo en la parte periférica. Entonces decimos pues que hay mayor concentración en la parte externa, y eso ocurre en corriente alterna. Ojo, en corriente alterna, ¿ya? Pero, para secciones de conductores debajo de 100 milímetros cuadrados, o sea, conductores bastante más usuales, más empleados, y para frecuencias eléctricas de 50 a 60 Hz, que son frecuencias bajas, con la cual se transmite la corriente, entonces ese efecto pelicular disminuye, no es tan pronunciado, no es tan fuerte
Entonces suponemos como si fuera uniformemente distribuido. O sea, no influye mucho. O prácticamente es despreciable ese efecto skin. Ese efecto skin, el efecto pelicular, pues no es tan notorio para secciones de conductores debajo de 100 milímetros cuadrados. ¿Ya? Es despreciable. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Voy a borrar esto para que pueda seguir proyectar. Bien, bien, ese efecto pelicular, ya hemos dicho pues que puede ser despreciable. Aún así, cuando está cerca a otros conductores, así como la inductancia, hay inductancia, bien, nosotros podemos considerar pues que hay efectos de proximidad. De todas maneras, cuando un conductor está cerca a otro, podría afectar por inducción pues otro fenómeno, ¿no? Y podría alterar en cuanto a la resistencia. Pero sabemos pues que los conductores eléctricos están montados en una torre de alta tensión, están suspendidas en unos brazos o ménsulas, o crucetas, en el cual pues están a gran distancia y entonces ese fenómeno de proximidad o efecto de proximidad pues también se desprecia, ¿ya? Pero en cables aislados, ya le dije, los cables aislados por lo general son cables subterráneos, entonces ahí sí ¿no? Ahí van a haber algunos fenómenos más distintos en cuanto a líneas aéreas. En este caso vamos a trabajar con líneas aéreas, ¿ya? En cables aislados hay que tener otras consideraciones. Los efectos de proximidad, ¿ya? Bien, nosotros podemos establecer una ecuación, la ecuación 461, en el cual la resistividad final, la resistividad de operación del conductor, pues se va a ver incrementada, ¿no? Debido a un fenómeno por temperatura, por cambio de temperatura. ¿Qué sucede? Inicialmente la resistividad inicial, considerada 20 grados Celsius, imaginemos en corriente continua, pues está afectada por este factor 1 más alfa, por diferencia de temperatura, es decir, a la temperatura de operación del conductor, en forma lineal, esa resistencia o esa resistividad pues está incrementando, se va a incrementar. O sea, a medida que se calienta el conductor, pues la resistencia se incrementa, ¿ya? Entonces hay que tener este fenómeno de que sí, la corriente o la resistencia o resistividad del conductor, pues sí se ve afectada. Sí se ve afectada por el cambio de temperatura, de una temperatura inicial a una temperatura final, como ya le dije, a la temperatura de operación del conductor. Donde ρ tita sub 0 es la resistividad del conductor a la temperatura inicial, ¿no? Y eso está expresado en ohmios metro. Rho tita sub 1 es la resistividad del conductor a una temperatura de trabajo final, pues también expresada en las mismas unidades, ¿no? Ohmios metro. Y alfa tita sub 0, pues es un coeficiente de corrección de temperatura. Ojo, es un coeficiente de corrección de la resistencia de temperatura. Acá le faltó completar en el texto, que es de la resistencia, ¿no? De la resistencia de la temperatura del material. Es un factor, pues, que se ubican en tablas. Ya vamos a ver qué tablas son las que nos dan esos valores. Normalmente, pues, esas tablas las buscamos en tabla de fabricantes o de algunas normas que nosotros, pues, tengamos disponible.
y podamos utilizarla en los cálculos. Vamos a mostrar una tabla, la tabla 4.1 de Barrero, en donde se ven algunas propiedades de materiales, de algunos conductores, como cobre, aluminio, inclusive el acero. ¿Y por qué el acero también colocamos acá? Porque en las líneas, en las torres de alta tensión, en la parte superior, encima de las líneas donde se transmite se transporta la corriente eléctrica, el flujo de potencias, hay unos conductores de protección que se llaman cables guardalíneas o guardacables. En caso de efectos o fenómenos atmosféricos, esos guardacables pues protegen de una descarga eléctrica, ¿no? De los rayos. Y eso es de material acero. ¿Ya? También se considera como un conductor pues para saber, porque toda esa corriente anómala, esa corriente que no se requiere, que son las descargas atmosféricas, pues tienen que irse a tierra. ¿Ya? Y para ello pues se colocan los hilos de cables guardas o guardalíneas en las torres. ¿Ya? Entonces acá está la tabla. Como pueden ver, el aluminio, miren, es 0.028, su resistividad. El cobre tiene menos resistividad, 0.017, y el acero tiene mayor resistividad, ¿no? 0.16. Entonces lo que nos interesa es la resistividad de estos materiales. Cobre, aluminio y acero. Lógicamente que ahora en líneas de transmisión ya no se emplea el cobre, porque el cobre es demasiado caro, ¿no? Lo que se emplea ahora es aluminio o aleación de aluminio, o aleación de aluminio con almas de acero. Da una mezcla de estos dos materiales, que es lo que más se utiliza. Bien, vamos a ver otro fenómeno, que es la conductancia. ¿Ya? Este fenómeno, conductancia, vamos a ver pues de que esa conductancia produce unas pérdidas transversales. Ojo, pérdidas transversales. Las pérdidas longitudinales, eso se da solamente en el conductor eléctrico. O sea, a lo largo de todo el conductor pues hay una resistencia, ¿no? Y esa resistencia del conductor a lo largo de toda la línea, pues se van a llamar pérdidas longitudinales. Pero ahora vamos a ver pérdidas transversales, es decir, pérdidas que ocurren, pérdida de potencia me refiero, con respecto a la conductancia de aislamiento. ¿Qué significa conductancia de aislamiento? Significa de que el conductor, cuando es un conductor que tiene un dieléctrico, o sea, tiene una pantalla, tiene un recubrimiento, por ejemplo, los cables subterráneos están aislados, pues en ella el aislamiento no es perfecto. Esos cables subterráneos, pues por ahí va a haber fugas de corriente. Pequeña, pequeñísima, pero va a haber fuga de corriente a tierra. También en los aisladores, en las torres, en las líneas aéreas, los cables están suspendidos en una cadena de aisladores, varios aisladores tipo cadena, suspensión. Entonces por ahí también van a haber fugas de corriente por el aislamiento de esos aisladores. Entonces, como pueden ver, también van a haber pérdidas por ahí. Y otra pérdida sería por efecto corona. Vamos a ver más adelante qué se refiere a efecto corona. Bien, hablemos un poco más con respecto a la conductancia de aislamiento. Como ya le dije, los cables subterráneos, el aislamiento que tenga ese cable subterráneo, pues no es perfecto. Siempre por ahí van a haber pérdidas de corriente, ¿no? A lo largo de todo ese conductor, ¿no? Van a haber pérdidas, de todas maneras. En el caso de líneas aéreas, como ya les dije, esas pérdidas de conductancia de aislamiento pues se producen en los aisladores.
Los aisladores a veces, por falta de mantenimiento, van a estar sucios, van a estar con polvo, con hollín, con sales que son transportadas por la brisa marina. Entonces los airadores ya no tienen la protección de aislar, y pues por ahí podría haber fugas de corriente, ¿no? Entonces, pues, imaginemos que a lo largo de toda la línea, pues, ese efecto está ocurriendo, que puede haber esas pérdidas de aislamiento, ¿ya? En líneas aéreas, bueno, determinar la conductancia en los aisladores es bien difícil de precisar, es bien difícil de calcular, porque la única forma es en una medición, hacer cálculos y pues determinar que hay pérdidas por aislamiento. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, cómo podríamos calcular esas pérdidas de aislamiento, ya debido a esa conductancia de aislamiento, ¿ya? Pero no es fácil hacer una medición realmente de esas pérdidas. Entonces, sabemos pues de que la suciedad, ¿no? La suciedad que tenga el aislador, la humedad del medio ambiente, la salinidad, como ya le dije al comienzo, ¿no? Y también de la presión atmosférica, todos esos fenómenos pues contribuyen a que de alguna u otra manera existan pérdidas de conductancia, o sea, por ahí van a fugar la corriente en esos aisladores, en los aisladores. Entonces, pues hay que tener en cuenta esas condiciones de humedad, de suciedad, salinidad. También depende de la tensión con la cual va a trabajar la línea y de la frecuencia eléctrica. Entonces, pero cuando a veces se hacen los cálculos, a la conductancia G mayúscula, cuando se hacen cálculos, se hacen diseño, normalmente se desprecia, se considera cero, pero en realidad sí existe el fenómeno, ¿ya? Solamente por simplificación, por aproximación, en algún momento se va a despreciar ese factor, ese fenómeno de conductancia, ¿ya? Pero en lo posible hay que tratar de buscar la forma de sí tener en cuenta este fenómeno de conductancia, ¿ya? Pero como ya le dije, pues es complicado, muy difícil determinar ese fenómeno de conductancia en los aisladores. Ojo, me refiero a los aisladores. Bien, para tener una idea, imaginen una línea aérea, que sean superiores a 120 kilovoltios. Entonces miren las conductancias. Las conductancias en ambiente seco, o sea, un clima bueno, ambiente seco, la conductancia G tiene valores de 1 hasta 10 por 10 a la menos 8 Siemens por kilómetro y por fase. Miren ahí. En ambientes húmedos, esta conductancia puede llegar a 30 por 10 a la menos 8 Siemens por kilómetro y por fase. Entonces, el ambiente húmedo pues contribuye a que haya mayor conductancia. O sea, por aquí va a haber pérdidas, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta el efecto ambiental, si está húmedo o no en el lugar donde va a circular la línea, ¿ya? Tener en cuenta eso. Bien, con respecto a la conductancia, con respecto a la subsectancia, porque también hay fenómeno de subsectancia, que ya lo vimos en la clase pasada, debido a la capacitancia de las líneas, pues esta subsectancia es mucho mayor que la conductancia, ya es mucho mayor. Y ahí sí, la capacitancia transversal de las líneas es mayor frente a la conductancia que tenga, pues, la línea, ¿no? O la imperfección de los aisladores. ¿Correcto? Muy bien. Si hubiese alguna duda hasta ahí, por favor, háganlo.
si hubiese alguna duda. Bien, vamos a ver el efecto corona. El efecto corona es un fenómeno de ionización del aire alrededor de las líneas eléctricas, cerca al conductor eléctrico, debido a la tensión, al fenómeno de campo eléctrico que ocurre en ella. El aire, el entorno alrededor del conductor, pues se va a ionizar. Ese aire se va a ionizar. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Miren, eso va a suceder cuando la tensión, una tensión que vamos a llamar tensión crítica disruptiva o tensión umbral, cuando ocurre este fenómeno de tensión crítica disruptiva o tensión umbral, se va a ocurrir un fenómeno que se puede oír mediante un ruido. Es un ruido de crepitación. Imagínense que comienza a crepitar el ambiente, hay un zumbido fuerte, ¿no? Y que si ese fenómeno es mucho más elevado, pues inclusive se puede ver alrededor del conductor una corona, unas luces alrededor del conductor de color violáceo, ¿no? En la cual pues ya está formándose ozono, el aire, el oxígeno se está convirtiendo en ozono, y se escucha un ruido, y eso ocurre normalmente cuando la línea es mayor a 80 kilovoltios. Menor a 80 kilovoltios no se aprecia, no se observa este fenómeno de tensión crítica disruptiva. Entonces, debido al campo eléctrico, ese campo eléctrico si supera un nivel que vamos a ver más adelante, que se llama tensión crítica disruptiva, podemos observar pues de que está ocurriendo el efecto corona, ¿ya? Y ese efecto corona son pérdidas de potencia activa. Vamos a ver. Entonces, pues, esas consecuencias contrarias, desfavorables, y pues produce pérdidas transversales de potencia. Se pierde la potencia eléctrica ahí. También ocurre el fenómeno de perturbación radioeléctrica, es decir, a las telecomunicaciones también se van a ver perturbadas por este fenómeno, ¿ya? En realidad, determinar el efecto corona también es complicado, no es fácil. Tiene muchas variables, y las variables que normalmente ocurren y las que influyen en una pérdida por efecto corona son las siguientes. A, la disposición relativa de los conductores y su diámetro. Entonces, ¿qué significa? Que los conductores tienen que estar espaciados a una distancia determinada. El diámetro del conductor también debe tener un diámetro adecuado para minimizar el efecto corona. Entonces, miren, distancia entre conductores y el diámetro. Eso influye en el efecto corona. También la tensión, parte B, la tensión en la frecuencia, con la cual se va a transmitir ese flujo de potencia que queramos llevar, pero el efecto corona también se debe a la tensión en la frecuencia. En la parte C, también se debe de la naturaleza de la superficie de los conductores y sus estados, es decir, si el conductor es rugoso, si el conductor es liso, si el conductor es nuevo o viejo, pues esa superficie del conductor es importante saberla para poder determinar si va a haber efecto corona o no. Y también en la parte D, con respecto a las condiciones atmosféricas, la presión atmosférica, su temperatura, humedad, etcétera, suciedad, muchas cosas más que van a influir en las pérdidas por efecto corona. En la parte C y D, bueno, es un poco complicado, pues difícil de predecir, pero hay que hacer el intento, pues con los cálculos que vamos a ver más adelante, y pues determinar y tener un cálculo ya de esas pérdidas, ¿ya? Normalmente a veces en algunos autores, algunos estudios omiten este fenómeno para hacerlo más sencillo el cálculo, pero en realidad siempre hay que tenerlo en cuenta, de todas maneras, ¿ya? Este fenómeno.
Bien, vamos a ver aquí que este efecto corona, vamos a ver después adelante un diagrama, un gráfico de cómo se va a presentar. Pero ya les adelanto de que por acá va a haber un conductor a la izquierda, un conductor cilíndrico, a la derecha va a haber otro conductor cilíndrico y entre ambos conductores, pues, por diferencia de cargas, diferencias de, como es alterna y eso está oscilando, de acuerdo a las frecuencias eléctricas, un conductor va a estar en una carga positiva en un instante y el otro va a estar en negativo. Entonces por ahí van a ver un flujo, ¿no?, de líneas de campo eléctrico, va a haber intensidad de campo eléctrico entre ellos y se va a producir una diferencia de potencial. Entonces esa diferencia de potencial, pues, como ya le dije, genera líneas de campos eléctricos entre ellos y se va a producir el fenómeno de corona. Pero para ello, pues, tenemos que tener en cuenta el valor E, recuerdan E, que es la intensidad de campo eléctrico, E en función a R, a la distancia, y vamos a ver, pues, de que ya está estudiado, hay un fenómeno que nosotros llamamos rigidez eléctrica. La rigidez eléctrica, en condiciones normales, a 25 grados Celsius y una atmósfera, su valor es cercano a 30 kilovoltios por centímetros. Recuerdan ustedes en electricidad o en física, les enseñaron que esa rigidez dieléctrica es de 30 kilovoltios por cada centímetro, ¿no? Ese es un factor ya de rigidez eléctrica. Y también sabemos que la intensidad crítica, pues, es ese 30 kilovoltios, acá expresado ya por 10 a la 5, o sea, eliminando el kilo y eliminando el centímetro, ya en otras unidades, en voltios por metro, ¿no? Pero que también esa rigidez dieléctrica está afectada por un delta. Ese delta, pues, es una corrección a la densidad del aire, porque la densidad del aire depende de la altura. Recuerda que hay otra ecuación, depende de a qué altura esté ubicada la línea, ¿no? Si es, si es en la costa, si es en la sierra, si es en la selva, o es en la puna, entonces, pues, la presión barométrica cambia, ¿no es cierto? Y esa densidad relativa, pues, también va a cambiar. Y está en función a la temperatura también. Temperatura y presión barométrica. Y ese valor de la rigidez dieléctrica que tiene que ver con la intensidad de campo eléctrico crítico, pues va a variar todo, ¿no? ¿Y por qué decimos que es crítico? Porque cuando llega este valor de 30 kilovoltios, el voltaje, significa pues que los electrones van a saltar de un cátodo al otro, ¿no? De un electrodo a otro. Entonces significa que se ha roto la rigidez eléctrica, es decir, que el aire se vuelve conductor. ¿Recuerdan? En física. Entonces, cuando se llega a la rigidez eléctrica, los electrones ya no van a viajar por el conductor, sino van a saltar al medio ambiente, al aire. Entonces ahí esa es la ruptura, pues, ¿no? La ruptura del aire, como dieléctrico. Entonces, por eso decimos que es tensión, o mejor dicho, valor crítico del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, miren acá la gráfica. Eso es lo que le quería mostrar al comienzo. Acá tenemos un conductor, al frente otro conductor, están distanciados una distancia D mayúscula, R minúscula es el radio del conductor, y como hay diferentes cargas, carga positiva por este lado, carga negativa por este lado, pues por acá van a aparecer unas líneas, ¿no? Unas líneas de campo eléctrico. Y si esa tensión, si la tensión crítica disruptiva es mayor que la tensión nominal que tenga el conductor, pues ya está ocurriendo el fenómeno de efecto corona. Miren esos puntos que están alrededor del conductor, significa pues de que un electrón de este conductor pues ha sido desprendido por este campo eléctrico, se ha desprendido un electrón
y ese electrón pues choca con una molécula del aire, no choca, y si esta energía cinética adquirida por este electrón es suficientemente grande, en este medio, pues va a producir, ¿qué cosa? Ionización de la molécula, ¿no? Esta molécula se va a ionizar. Es decir, pues, mientras acá el conductor pierde electrones, ¿no? Acá gana electrones, acá se vuelve más positivo, acá se vuelve más negativo. Entonces, toda esta parte está ionizada, pues, ¿no? Moléculas ionizadas, ¿ya? Pero ese efecto solamente llega hasta una distancia relativa, porque recuerden que la distancia D, esta distancia entre conductores es mucho más grande que esta distancia R del radio, entonces el efecto solamente va a ocurrir en la periferia. En la periferia del conductor pues no va a llegar. Y pues ahí diríamos pues de que está ocurriendo descarga incompleta. Descarga incompleta pues porque los electrones no van a llegar hasta el otro lado, ¿no? No van a llegar hasta el otro extremo, hasta el otro conductor, solamente queda aquí. Y diríamos pues que está ocurriendo pues descargas incompletas, ¿ya? Debido. Entonces solamente ocurre acá, pero ya estas incisiones o pérdidas de electrones pues significan pérdidas de energía, pérdidas de potencia. Y esto pues se escucha, se puede, en el fenómeno corona, el efecto corona, es audible, se siente un ruido de crepitación y además, si es fuerte el fenómeno, se va a ver una luz alrededor del conductor de color violáceo, no un color así violáceo alrededor. Y eso es el efecto corona. Si hubiese alguna pregunta hasta ahí, por favor, jóvenes, pueden hacerlo. Díganlo. Eso ya lo vimos. Esto también. Lógicamente que el efecto corona pues afecta, genera, entre otras, armónicas. Y esas armónicas hacen que la onda sinusoidal de la tensión pues también se deforme. Esa onda pues va a ser media irregular y se distorsiona la onda de la tensión, se va a distorsionar y también van a haber efectos de perturbaciones radiales en las comunicaciones, sobre todo las radiales, ¿no? Produce otro fenómeno, ¿ya? Además de pérdida de energía, produce otro fenómeno. Distorsión de la onda de la tensión, también. Bien, vamos a ver que la tensión, perdón, el campo eléctrico, recuerden el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico tenía esta expresión que está en función a la carga entre 2pi por la permitividad por el radio, ¿no? Y también que habíamos visto que la tensión ya entre fase neutro de una línea tenía esta forma, ¿no? Miren cómo se va acomodando las ecuaciones para luego llegar a una ecuación más utilizable, como por ejemplo esta, que es la tensión crítica disruptiva. ¿De qué depende? La tensión crítica disruptiva pico, depende pues de la densidad del aire relativa, el radio del conductor y el logaritmo de la distancia entre conductores y el radio del conductor. Esto es en valor, la ecuación 465 es en valor pico. Si ese valor pico lo dividimos entre raíz cuadrada de 2, tendremos la tensión eficaz, ¿no? La tensión eficaz, en este caso la tensión de la fase A, crítica, porque acá está la rigidez eléctrica, ¿no? Es lo máximo que puede llegar el campo eléctrico, lo máximo que puede llegar es 30. Pasado de 30, pues ya comienza, prácticamente con 30 se inicia la ruptura del aire, ¿no? La ruptura de la rigidez del aire, es decir, los electrones comienzan a saltar.
Entonces, para evitar, lo que nos interesa mucho en línea de transmisión, pues, reducir este fenómeno, corona. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos lograr reducir este fenómeno de efecto corona? Bien, para reducir este efecto corona, pues, una de ellas es modificar la distancia. La distancia entre conductores, pues, mientras más larga sea, va a haber menos efecto corona, pero incrementa los costos de las torres, las ménsulas, los brazos, van a ser más largas y bueno, pues se encarece, ¿no? O el radio, si el radio del conductor también lo incrementamos, también incrementa el costo de conductores, ¿no? O sea, todo cambio que hagamos influye en costos. Entonces vamos a ver otras formas. Usando conductores de aleación, aluminio acero, también. Un aluminio acero, menos peso, más diámetro, ¿no? También esto reduce el efecto corona, pero la mejor disposición, la que podemos tener para reducir el efecto corona es trabajar los conductores en haz. O sea, es decir, cada fase, trabajarlos en haz. Es decir, 2 conductores por faz, por haz, 3, 4 conductores por haz y por fase. Entonces, mientras más conductores distanciados estén, pues esta es la clave. O igual sección de conductor, ¿no? Si queremos manejar un conductor ya en varias enlaces o en formas, eso va a reducir enormemente pues el efecto corona, ¿ya? Entonces, si tenemos un conductor y lo podemos representar en varios conductores por haz, pues esto va a disminuir. Entonces, miren ahora esta ecuación. En esta ecuación, la tensión crítica de la fase A, tensión crítica disruptiva de la fase A, tensión crítica eficaz, porque acá está dividido entre raíz cuadrada de 2. Entonces, miren, aquí han aumentado un parámetro H. Este H significa los números de conductores por haz. Puede ser un conductor por haz, 2 conductores por haz, 3 o 4 conductores por haz. H se refiere al número de conductores por haz multiplicado por el radio del conductor y por la densidad, ¿no? Relativa, o factor de corrección de la densidad. Y logaritmo de ¿quién? De la distancia equivalente entre fases X y Y, o sea, de la distancia media geométrica sobre RH. RH, recuerdan que es el radio medio geométrico modificado, ¿no? De conductores en haz. Entonces, miren aquí la ecuación 4.67 ya es más, ya tiene más componentes, más criterios para poder emplearlo. Pero aún así todavía hay que hacer más ajustes a esta ecuación. Bien, hay un ingeniero, Pick, FW Pick, en los años, miren, 1910, él pues, aplicó esta ecuación, ¿no? A partir de la ecuación que hemos visto, teórica, hizo una ecuación práctica, una ecuación experimental, en el cual, pues, recuerden que 30 entre raíz de 2 da 21.2, bueno, le aproximó 21.1, que esta es la rigidez dieléctrica del aire, eficaz, ¿no? Acá tenemos la tensión crítica disruptiva para una fase, pero él aplicó unos factores de corrección. Caso 1, que es un factor de corrección, que es el coeficiente de rugosidad del conductor, que varía de 0.91 a 0.98, es decir, depende del material, ¿no? del conductor, si es rugoso o no, depende de la rugosidad. Entonces pone estos valores, que son valores experimentales de Pick, que él determinó estos datos. O caso 2, que es el factor de cableado, que varía de 0.8 a 0.87. Entonces, con estos parámetros, pues sí, él incluyó en esa ecuación, ¿no? Para poder determinar cuál es la tensión crítica disruptiva por fase,
de una línea. Ya dijimos que H es el número de conductores del haz. En este caso hay un factor N. N es un factor meteorológico que vale 1 cuando el tiempo es bueno, es decir, el tiempo es seco, o 0.8 para tiempo húmedo o clima malo, ¿ya? Entonces, miren, la tensión va a variar, pues, por un factor 1 o 0.8, dependiendo del clima. Si el clima es seco, 1, y si el clima es húmedo, 0.8. Entonces, pues, esta tensión crítica eruptiva va a cambiar, ¿no? Entonces, el determinado, pues, el efecto corona va a ocurrir cuando tenga en cuenta todos estos parámetros, cuando tenga en cuenta estos parámetros. Entonces ya PIC nos facilita mucho, nos ayuda mucho, pues encontrar ese fenómeno, pues, de tensión crítica eruptiva, y con ello determinamos el efecto corona, las pérdidas por efecto corona. Recuerden que esta ecuación está expresada para un conductor, y que está relacionada, pues, por su las que tenga, ¿no? La configuración puede ser simplex, duplex, triplex o cuádruplex, ¿ya? Depende de la conformación que tengan los haces por fase. Bien, además, PIC también determinó que la pérdida de potencia transversal, no es longitudinal, sino transversal, por efecto corona, dada por esta ecuación. Un factor 244 entre la densidad relativa del aire, este factor de corrección de la densidad del aire, por este producto que tiene que ver con la frecuencia eléctrica, ¿no? A mayor frecuencia, más pérdida, ¿no? Menos frecuencia, menos pérdida. Y por todo esto después multiplicado por la raíz cuadrada, que tiene que ver con el radio del conductor y la distancia media geométrica entre fases. Entonces miren ahí, está hablando de un solo conductor, no habla del haz. Ojo, acá no está hablando del haz, solamente se refiere a un solo conductor. Entonces, y la tensión nominal que tengamos en la línea, la tensión nominal, la tensión de trabajo, monofásica, ojo, de fase a neutro, todo está expresado en monofásico, menos la tensión crítica disruptiva que encontremos con la ecuación de PIC. Eso le va a dar al cuadrado por 10 a la menos 5. Aquí tengo que aclarar lo siguiente. Voy a sacar un lápiz un momentito. Ya. Listo. Cuando U, veamos así, hay una relación entre U y UC. Cuando la tensión nominal del sistema, ¿no?, sea mayor a la tensión crítica disruptiva, va a ocurrir algo. Existe efecto corona. ¿Ya? Recuerden eso siempre. Existe el efecto corona. Cuando hagamos los cálculos y la tensión crítica disruptiva sea menor a la tensión nominal, entonces sí va a haber efecto corona. Por lo tanto, va a haber pérdidas. Vamos a aplicar esta ecuación. Pero si U es menor a la tensión crítica disruptiva, entonces aquí voy a tacharlo. No existe efecto corona. No existe efecto corona. O sea, no va a haber pérdidas. Y esto se hace cero. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Ojo. Que si la tensión nominal es mayor que la tensión crítica relativa, ojo, sí va a haber efecto corona. ¿Ya? Recuerden eso. Para poder... ¿Cuándo vamos a aplicar la ecuación? Cuando ocurre esta condición. Y voy a borrar esto para continuar.
Eso lo vamos a ver con ejercicio. Ya, vamos a ver acá unos parámetros típicos en una tabla. En esta tabla, pues, ¿cuáles son las, en este caso, la reactancia inductiva, miren, en líneas aéreas varía de 0.3 a 0.4. En estas reactancias. Y miren la relación entre la resistencia y la reactancia. En alta tensión es 0.1 hasta 0.3. Y eso es lo que vamos a trabajar en este curso. En alta tensión. En media tensión es en el próximo curso, que por ahora no lo vamos a ver. Y miren que aumenta, ¿no? Esa relación 1.2 y en baja 2.7. En cables aislados ya dijimos que son cables subterráneos, ¿no? Y esa es su variación de relación que tenga entre R, o la resistencia, y la reactancia. Y estas son las capacitancias promedios pues, que se tienen en las líneas aéreas o en cables aislados. Miren, acá la capacitancia es mayor en cables subterráneos que en cables aéreos, ¿no? Bien. Eso va a tener. Si hubiese alguna pregunta hasta ahí. ¿Ninguna? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ya, bien. Vamos a ver un ejercicio para que quede más claro todavía. Para que quede mucho más claro. Miren, acá tenemos un ejemplo. El ejemplo 4.5. ¿Qué nos pide? Dice, calcule la resistencia, la tensión crítica disruptiva, pérdida de potencia activa por efecto corona y su conductancia de fase de esta línea de transmisión trifásica. Ver figura junta. Vamos a ver las figuras a continuación. Con nivel de tensión de línea a línea, ojo, acá nos da un dato, tensión línea a línea, de 138 kilovoltios y la frecuencia eléctrica 60 Hz. En este caso, el ejemplo, el conductor utilizado es del tipo AAC, o sea, es un conductor que todos los conductores son de aleación de aluminio y cuyo código es Alianza. Bien, para poder desarrollar este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es revisar la tabla de fabricante. En este caso, el fabricante es Centelsa, que es la tabla que tenemos todos nosotros. Y el conductor Centelsa, pues identificamos lo siguiente. Tipo de conductor AAC, correcto. Código Allianz, correcto. La sección nominal, 127 milímetros cuadrados. ¿Cuántos hilos son? 7 hilos. ¿Cuál es el diámetro exterior? 14.31 milímetros. Resistencia en corriente directa a 20 grados Celsius. 0,268 ohmios por kilómetro. Entonces estos son los datos del fabricante. Pero además, el ejercicio nos da una condición. Temperatura de operación del conductor. Es decir, que el conductor va a trabajar a 65 grados Celsius. ¿Ya? A esa temperatura va a trabajar el conductor de operación. Entonces, esa es su temperatura de operación del conductor. Muy bien. Del Código Nacional de Electricidad, tomo 4, hay un código antiguo. En ella, pues, daban este coeficiente. Coeficiente de corrección de resistencia de temperatura, alfa, igual a 0.00361, o 0.0036, 1 sobre grados Celsius. Son las unidades. Datos del lugar de trabajo. Entonces aquí nos dicen pues que la temperatura ambiente, la localidad, el lugar, el terreno donde estemos, en ese ambiente, es 5 grados Celsius. Y la altura, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, esto es la sierra, ¿no? En la sierra. Esta línea de transmisión está trabajando en la sierra, cuya temperatura ambiente mínima es 5 grados, y pues la altura 3.800. Miren, acá tenemos datos de atmosférico, ¿no? Temperatura. Y también geográfico, con respecto a la altura sobre el nivel del mar.
Vamos a ver el primer caso. El primer caso es una sola terna, o sea, tenemos una torre de alta tensión, por acá hay unas ménsulas, y en cada ménsula están colgados el conductor de la fase A, de la fase B y de la fase C, miren así, y es un conductor por haz. Es una terna, por acá hay 3 conductores, cada fase, y hay un conductor por haz, o por fase. Y la distancia entre ellas es 8 metros. Y la disposición es vertical, ¿no? Ya no está en forma horizontal, sino en forma vertical. Muy bien, entonces el primer caso es una terna, un conductor por haz, o por fase. Y calculo el radio. El radio que es igual, diámetro entre 2. Divido el diámetro, lo convierto a centímetros, y aquí está, 0,716 centímetros. Bien, ¿cómo calculo la resistencia del conductor a la temperatura de operación? Bien, con esta ecuación, en Barrero en vez de resistencia ponían Rho, ¿no? La resistividad. Bueno, acá vamos a poner resistencia, porque tenemos datos de fabricante, la resistencia de 25 grados. Alfa también la tenemos, la temperatura de operación también la tenemos, que es 65 grados, ¿no? Entonces reemplazando, miren, reemplazando la información que tenemos, este dato de tabla, para el conductor Allianz es 0,268, la resistividad o la resistencia del conductor, en ohmios por kilómetro. Alfa también dijimos que hemos obtenido del Código Nacional, y acá está la diferencia de temperatura. Y pues operando, haciendo cálculos, nos da 0,311 ohmios por kilómetro. Entonces, ¿qué sucedió? Que la resistencia inicial era 2,268, ahora se ha incrementado en forma lineal a 0,311. Entonces, pues ya tenemos la resistencia a la temperatura de operación. Bien, cálculo de distancia media geométrica de la simple terna. Aplicamos esta ecuación, que es la raíz cúbica de la distancia entre fases. Reemplazamos las distancias, 8, 8 y 16 metros. Salen metros, lo convertimos en centímetros, la distancia media geométrica. Luego calculamos el radio medio geométrico. Para una terna y un conductor por A, pues el radio medio geométrico es simplemente RH y es igual a R. Ojo, este es el radio medio geométrico modificado. Ya no aparece el R', ojo, ya no es el R', sino el R normal aquí. Ya, este es el radio medio geométrico modificado. Ya, eso también voy a poner acá más tarde, voy a corregir eso. Voy a poner acá que es modificado, ¿ya? Eso lo voy a corregir, acá voy a poner un M. Un M acá también de corregido. Bien. Tenemos el radio medio geométrico corregido, o modificado, que es 0,716. Es el mismo radio, es lo mismo. Calculamos la presión barométrica. En el caso de Barrero no nos da esta ecuación, pero en el libro de Galeas, ya nos da esta ecuación, que la presión barométrica del aire es igual a 76 sobre 10 elevado a la alfa entre 18.336. ¿Ya? Acá también voy a poner paréntesis para que se entienda mejor. El 10 elevado a esta razón. Acá reemplazan la altura sobre el nivel del mar. Y pues llegamos a 47.16 centímetros de mercurio, ¿no? Centímetros de mercurio, de columna. Entonces, de 76, que es la presión atmosférica normal, pues llegamos a 47, o sea, baja presión, ¿cierto? Es lógico. A mayor altura, la presión atmosférica disminuye, ¿no? Disminuye. Entonces, calculamos el factor de corrección de la densidad del aire. Esta es la densidad del aire corregida, que está en función a la presión barométrica del lugar, pues lógicamente que esto va a disminuir, ¿no? Si acá está 47 y 76 es lo normal, en condiciones a nivel de cero, de nivel del mar,
T sub A ya dijimos que la temperatura ambiente mínima del lugar, pues operando sale 0.65. Es decir, que la densidad del aire, pues relativa, ha disminuido bastante. Entonces, con esos parámetros, y por lo expresado en Barrero, que es una ecuación de Peake, con la ecuación de Peake encontramos la tensión crítica reactiva para clima bueno. Obsérvense que ya no aparece el parámetro n, ya está multiplicado por 1. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más sencillo ya, es una modificación a la ecuación de Peake. Entonces consideramos pues que el factor de rugosidad de cableado, o en este caso, que es 0.98 y acá 0.87, entonces pues ahí ya para poder aplicar la ecuación. La primera es de la rugosidad, acá hay sí, la rugosidad y el otro factor de cableado. Y H, en este caso es 1 porque hay un conductor por haz. H es 1, aquí es 1, porque es un conductor por haz. Bien, reemplazando en la ecuación, nos da 62.1 kilovoltios. Y la tensión crítica reactiva, monofásica, o lógicamente estamos trabajando con monofásica, para clima húmedo o clima malo, pues también había un factor N que era 0.8, ¿no? Sino para hacerlo más sencillo, ya pues ponemos tensión en clima malo, es 0.8 la tensión crítica en clima bueno, ¿no? Operando, nos da 49.7. Y la tensión monofásica del circuito, bueno, nosotros sabemos que la tensión del ejercicio es 138 kilovoltios, pero es tensión línea-línea. Si esa tensión línea-línea la divido entre raíz cuadrada de 3, tendré pues la tensión monofásica, ¿no? 79.7. Ahora sí, pues ya tengo la tensión del circuito, la nominal, y comparo. Miren, la tensión nominal de servicio es 79.7 y obsérvese que es mayor a la tensión crítica disruptiva en clima malo. Bueno, perdón, en clima bueno. Como es mayor, miren, entonces sí va a haber efecto corona. Sí van a haber pérdidas de potencia activa. Observen ahí que sí va a haber efecto corona. Entonces, aplicando la ecuación de pérdida de potencia por un conductor, reemplazo todos los datos en esta ecuación y miren, nos da 2.57 kilowatts por kilómetro. Entonces, hay pérdidas. Y estas son las pérdidas estimadas. En clima bueno, ojo, en clima seco. Para clima malo, también comparamos, acá 79.7 y acá 49, entonces hay más diferencia, esto es mucho mayor que esto, hay más efecto corona, reemplazamos en la ecuación y nos da 7,48. Bien, acá sumamos después, para tener la potencia total, de pérdida de potencia por corona, entonces sumamos la del clima bueno, la del clima malo, y nos da 10,05. Y este 10.05 kilowatts por kilómetro es mucho pérdida de potencia. Porque según Barrero, dice que debe ser 1 kilowatt por las tres fases, ¿no? O sea, un tercio, mejor dicho. Entre un tercio. O sea, se debe acá hacer 0.3. Pero esto es en zonas rurales. Normalmente las líneas de transmisión están ubicadas en zonas rurales, ¿no? No están cerca de la población. Y no debería estar cerca de la población. Entonces, miren, para este caso, el conductor Allianz está provocando mucha pérdida de potencia por efecto corona. 10 kilowatts es bastante de pérdida. Bien, la conductancia es simplemente la potencia sobre la tensión al cuadrado. La conductancia G es la potencia entre la tensión al cuadrado. Si reemplazamos acá en esta ecuación y acá multiplicamos por 10 a la 3 para ponerlo en vatios, y acá el voltaje, 79.7 por 10 a la 3 para convertirlos en voltaje,
voltios, pues nos va a dar 1.582 por 10 a la menos 6 Siemens por kilómetro. Entonces estas pérdidas, esta conductancia son, representan pues, que por ahí, por corona van a haber pérdidas de potencia. ¿Ya? Hasta ahí, si hubiese alguna pregunta, por favor, háganlo. Háganlo. Hay unas ecuaciones que no están en Barrero, ya están aquí en el ejercicio, ¿no? Para, por ejemplo, el cálculo de la presión o del factor de corrección de la densidad del aire, es obtenido de Galeas, por si acaso. Y después hemos aplicado las ecuaciones en este ejercicio. Bien, entonces el conductor Allianz no es el adecuado. O sea, yo ya acá saco la conclusión de que esta configuración vertical, un solo conductor y trabajar con conductor Allianz no es adecuado. Me está ocasionando pérdidas de potencia activa por efecto corona. Vamos a hacer una modificación. Caso 2. Veamos el caso 2. Ya, el caso 2 es una terna, ¿no es cierto? Pero ahora colocamos dos conductores por haz y por fase. Dos conductores. 1, 2, 1, 2. La distancia es la misma, la distancia vertical, y la distancia entre conductores es 0.4 metros. Entonces, ¿qué pasa? Si en vez de trabajar con uno, trabajamos con dos. Ya vamos a hacer esa modificación. Calculamos el radio, que es el diámetro entre dos, ¿no es cierto? Y pues sigue siendo el mismo radio. Y pues acá identificamos que para la fase A, estos dos conductores en la fase A pues están en paralelo, ¿no? Como pueden ver en esta figura, están en paralelos. El conductor de la fase A, el lado izquierdo, el lado derecho, lado izquierdo, lado derecho tienen una resistencia entre ambas. Pues lo que me interesa, como la corriente se va a dividir en dos partes, me interesa en tener la resistencia equivalente. Ojo, aquí yo requiero encontrar la resistencia equivalente de esos conductores en haz, porque están en paralelo, y pues a esa resistencia yo lo puedo dividir entre 2, ¿no? O puedo dividirlo entre 3 o entre 4, dependiendo del número de conductores por haz. ¿Ya? Entonces miren a esta ecuación de la resistencia a la temperatura de operación, se está dividiendo entre H. Ojo, ¿por qué entre H? Por eso, porque H es, en este caso es 2, número de conductores por haz. Y si están en paralelo, ¿no? Acá es 2, puede ser 3, puede ser 3, puede ser 4, 4, ¿no? Cambiando, porque puede haber acá uno más o dos más. Entonces dividimos entre el número de paralelos, el número de conductores en paralelos. Entonces miren aquí esta ecuación ha sido modificada o acondicionada para trabajar en haces. Profesor, Sí, dígame. y si tuviera una configuración en forma triangular los conductores, ¿cómo sería? Igual, entre 3, H sería 3, H sería 3. Vale. Haga el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, vamos a, si es bueno la duda, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver. Supongamos que sea 1, 2 y 3, ¿ya? Están en triangular y ahora está así, en triangular. Acá es R, acá es R, porque los conductores son lo mismo, R, y yo quiero encontrar el R equivalente, ¿no es cierto? La resistencia equivalente sería 1 entre R, más 1 entre R, más 1 entre R, ¿no es cierto? Entonces yo lo puedo despejar por acá, a ver, 1 entre R equivalente es igual, acá tengo, como son lo mismo, serían 3 veces sobre R, ¿no? Y invirtiéndolo, sería R entre 3, ¿no? Y el H es 3.
Háganlo con 4, el H sería 4, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular, pues, de que esta ecuación es factible de emplearla, ¿ya? Es factible de emplearla. ¿Correcto? ¿Sí quedó claro? Sí, mi duda era más que todo por la facultad que dice cómo se forma en paralelo, o sea, por la configuración nada más lo decía. Claro. Sí, 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 en todo está bien. caso, Ajá. Sí, correcto entonces, ¿ya? Entonces, si fuera 3, ponen 3, si fuera 4, 4. Pues si es 1, 1, ¿no? Si es un conductor por ahí es 1 acá, ¿no? Entonces nos queda una ecuación general. Prácticamente sería una ecuación general. Muy bien, gracias. Gracias por la intervención y eso aclaró mejor. Entonces miren, la ecuación quedó más general. Bien, acá reemplazamos, lógicamente que la resistencia disminuye. A la mitad, la distancia media geométrica es igual. Acá el radio medio geométrico ya es distinto porque son dos conductores por haz. Y este es el radio medio geométrico modificado. Acá me falta poner M. Es R por D elevado a un medio. Reemplazamos R 0.716 y D es 40 centímetros. Y nos da 5.352. Entonces el radio medio geométrico del haz. Aquí. La presión barométrica es la misma, el factor de corrección de la densidad del aire es la misma, y la ecuación también sigue siendo igual, ojo, sigue siendo igual, los factores de cableado es igual, solamente cambia acá el H. El H ahora es 2, 2 porque son dos conductores por haz, es 2, y el RH cambió, ¿no? Cambió. Ahora es 5,352, cambió. Reemplazando, miren, acá ha cambiado 2, H es 2, y acá el radio medio geométrico también cambió, lo demás permanece igual. Y bueno, pues aquí la tensión crítica disruptiva en clima bueno, pues es 89.7, para clima malo es 71.8, miren. Y pues la tensión monofásica ya sabemos, la tensión de servicio, la tensión nominal de servicio es la misma. Y observamos pues que ahora en clima bueno, la tensión es menor, la tensión nominal es menor que la tensión crítica en clima bueno. Entonces, como para que ocurra efecto corona, la tensión crítica debe llegar a 89.7 y no llega, la tensión nominal a 79, entonces pues no hay efecto corona. Entonces ya mejoramos, ¿no? Con dos conductores en haz, en clima bueno ya no hay efecto corona. Entonces significa que la pérdida de potencia es 0 en clima bueno. Pero en clima malo, observen que sigue habiendo todavía efecto corona, porque la tensión nominal es ligeramente mayor que la tensión en clima malo. En clima malo. ¿Ya? Entonces sí hay efecto corona. Pero la pérdida va a ser menor, porque mira, las tensiones casi son tan cercanas. No tan cercanas, pero por lo menos ya hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Entonces, pues, de todas maneras hay que calcularlo. Calculamos la pérdida de potencia por efecto corona en clima malo. Aquí también reemplazamos. Y nos da, pues, esta cantidad, 1.04. ¿Ya? Pero bien, observen de que acá he hecho una modificación. Miren, en la ecuación aparece H. No estaba en la ecuación, ¿no? Inicial. Acá se ha puesto H. ¿Y por qué H? ¿Por qué hemos puesto H aquí? Profesor, porque son dos conductores por haz. Recuerden que la ecuación de Pick lo daba para un solo conductor. En este caso, por fase o por haz, hay dos conductores. Y entonces acá se multiplica por 2. Ojo, miren, la ecuación ha sido modificada aquí y ahora se multiplica por 2.
Ya, ten en cuenta aquí que acá hay una modificación. Y bueno, pues la ecuación es reemplazando nos da 1.04 kilowatts por kilómetro. Sumamos las dos potencias, en clima bueno, en clima malo, tenemos la potencia total. Aún así, 1.04 kilowatts por kilómetro sigue siendo mayor a un tercio. Porque en zonas rurales es 1 por las 3 fases. O un tercio en monofásica. Entonces sigue siendo mayor, o sea que sigue habiendo pérdidas y no es lo correcto. Aún así no, el conductor Allianz todavía no supera el valor de efecto corona, de pérdidas por efecto corona. Pero bueno, calculemos la conductancia. La conductancia es la potencia que se pierde por efecto corona total entre la tensión al cuadrado. Reemplazando, nos da 0,16, pero ya el efecto corona, la conductancia ha disminuido, ¿no? A 0.16. Inicialmente, ¿cómo estaba acá? 1.58. De 1.58 se ha reducido ahora a 0.16. O sea, el recurso anticorona de 2 conductores por haz ha hecho posible pues, que disminuya la conductancia. Entonces sí, estamos yendo por buen camino. Estamos yendo por buen camino. Hasta ahí, si hubiese alguna pregunta, para ir a la última parte. Entonces miren, la ecuación se ha sido modificada acá por un factor H, 2, ojo, tengan en cuenta eso. Bien, vamos al caso 3. El caso 3, imaginen ahora un sistema doble terna, una terna, otra terna, son dobles terna, y 2 conductores por haz, acá están las distancias entre fases, en la misma terna, 8 metros, en distintas ternas, 8.6 metros, y miren que los conductores A, de la fase A, que es la misma que la fase A', están transpuestas, están ubicadas en otra posición, el conductor B y el conductor B', ¿no? El conductor C y el conductor C', que son las mismas fases, están transpuestas, están en un ciclo de transposición, están en diferentes posiciones para poder balancear la inductancia, la capacitancia, todos los fenómenos que puedan ocurrir, están en un ciclo de transposición. Y miren la distancia, solamente faltaría por Pitágoras encontrar la distancia de A', ¿no? La distancia de A' sería pues 8.6 al cuadrado más 8 al cuadrado, todo eso sacarle a la raíz cuadrada, ¿no? Para encontrar esta hipotenusa. La distancia A', la distancia B', y después encontrar la distancia de C a C', también por Pitágoras, ¿no? Encontrar aquí esta hipotenusa de C a C', que sería la raíz cuadrada de ¿qué? De 8.6 al cuadrado más 16 al cuadrado, ¿no? Que es sencillo de realizarlo. Y pues por Pitágoras encontrar las distancias entre centro y centro de cada fase. Eso queda como un ejercicio para que ustedes calculen esas distancias diagonales o las hipotenusas. Bien. El radio del conductor es el mismo, diámetro entre 2, pero ahora veamos, en este caso, de que en la terna 1, aquí tenemos, estos dos conductores están en paralelo. La fase A. La fase A', hay 2 conductores que también están en paralelo. Están en paralelo. Pero como es la misma fase, con este paquete de acá, con este paquete de acá, o este haz con este haz, también están en paralelo. T1 y T2 están en paralelo. Entonces es válido pues representarlo de este modo. A ese esquema. Entonces pues a la ecuación de la resistencia la voy a convertir en una ecuación más general. Sería la resistencia del conductor a la
temperatura de fabricante, evaluada por el fabricante, en corriente continua, entre dos factores, H y T. H es el número de conductores por haz, y 2 por número de ternas, que puede ser T1, una terna, o 2, doble terna. Y H puede ser 1, 2, 3 o 4 conductores por haz. Entonces miren la ecuación aquí de la resistencia, es una ecuación general, ¿ya? Que ya depende del número de haz de conductores y depende del número de ternas. Entonces hagan ustedes el ejercicio para 3 conductores, para 4 conductores, y van a ver de que ustedes van a llegar a esta misma expresión, a esta misma ecuación, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo una ecuación general de la resistencia. Bueno, no queda más acá pues que reemplazar valores. Acá pongo 2, porque son 2 conductores por haz. Acá pongo 2, porque son 2 ternas. Y pues la resistencia es mucho menor, 0.078. ¿No? O sea, es una resistencia equivalente. Prácticamente todo esto lo hemos hecho como una resistencia equivalente, ¿no es cierto? Una resistencia equivalente de todo el sistema, por una fase, en este caso la fase A, porque siempre analizamos la fase A, ¿ya? Ahora, la distancia media geométrica de la doble terna, también por Barrero, es una ecuación bastante larga, ¿no? Van en paquetes de 4 acá y paquetes de 3, y pues encontramos, reemplazando datos, la distancia que hay entre cada fase, reemplaza, y pues tenemos 10.4377 metros. Que expresado en centímetros sería 1043.77 centímetros. ¿Correcto? Ahora, el radio medio geométrico para una terna y 2 conductores por haz, porque siempre aquí en Barrero, en esta parte de efecto corona, trabaja con el RH de los conductores por haz. Bueno, acá sigue siendo igual, porque son dos conductores por haz, sigue siendo igual, 5,352, la presión barométrica es la misma, el factor de corrección de la densidad del aire es la misma, y acá en la ecuación de la tensión crítica disruptiva es la misma, donde H sigue siendo 2, porque son 2 conductores por haz, para una terna, acá lo evalúan siempre para una terna, solamente lo único que ha cambiado es la distancia media geométrica de la doble terna, ¿no? Y pues se reemplazan, ojo, H es 2, y nos da 90.3 kilovoltios. En clima malo, 72.2 kilovoltios, calculando, sacando el 80%, ¿no? La tensión de servicio, también voy a colocar acá, tensión de servicio, para corregir el de servicio. La tensión de servicio es 72.2, correcto. No, 79.7. 79.7. Bien. Entonces, pues, ahora comparamos. En clima bueno, la tensión crítica disruptiva ha crecido, ha aumentado 90 frente a 79, o mejor dicho, la tensión nominal es menor que la tensión crítica, entonces no hay efecto corona. Por lo tanto, su pérdida de potencia es 0. Pero sin embargo, en clima malo, la tensión de servicio es 79 y la tensión crítica disruptiva es 72.2, acá sí es mayor, entonces sí hay efecto corona. Sí va a haber efecto corona, pero no mucha, ¿no? No mucha. Pero de todas maneras hay que calcularlo. Y miren, en esta ecuación de pérdida de potencia, se ha modificado la ecuación de PIC y se ha multiplicado por H y por T, ¿no? H, 2 conductores por fase, y T por número de ternas. Esta sería ya una ecuación más general, ¿no? Una ecuación más general. Porque hay 2 ternas. Si hay pérdidas en una terna, lógicamente que tiene que haber pérdidas en la otra terna.
Entonces, por las dos ternas, bueno, pues hay una pérdida de 1.84 kilowatts por kilómetro. Sumamos las pérdidas en clima bueno, en clima malo, nos da 1,84, que sigue siendo mayor que un tercio. Entonces, el conductor Allianz todavía no es el adecuado, no es el correcto, hay mucha pérdida. Entonces, pues ya debemos cambiar de conductor. Y de todas maneras calculamos la conductancia, que es la potencia corona, entre la tensión al cuadrado. Y nos da 0.28. Profesor, Y dígame. disculpe, con respecto al radio medio geométrico, ¿no debería ser un radio medio geométrico equivalente? Ya, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo como un ejercicio por colocarlo acá al radio medio geométrico. Como usted lo dijo, ya sería 5.32 creo que es el radio medio geométrico. O de todo el sistema, si lo hacen de todo el sistema, el radio medio geométrico como que incrementa demasiado, o sea, se escapa a la realidad. Si ponemos el radio medio geométrico acá, y sale como más de 5, sale como, sí, como 16 centímetros, algo así, pero sale una cantidad grande, esto va a aumentar mucho. O sea, como que escapa a ya un valor real. O sea, haga la prueba. Ya, realice usted la prueba, compárelo con el radio medio geométrico, pero va a ver, se va a dar cuenta de que va a incrementar mucho. Estas pérdidas van a ser mucho mayores. Mucho mayores. O sea, ya también, recuerden que esta es una ecuación experimental. Tendríamos que volver a hacer un experimento, volver a probar y comprobar si con el radio medio geométrico esto es válido. Esto se evaluó para el radio nada más, para un solo conductor. Esta ecuación ha sido evaluada para un solo conductor. Solamente acá estamos aproximando. Con estos dos factores, por lógica nada más, por lógica. Haga el intento y yo creo que de repente va a ser muy exagerada esta pérdida. En todo caso, o sea, para un ejercicio de doble circuito lo consideramos así, entonces. Sí, hágalo así. Pero de todas maneras, haga la prueba, compruébelo. Bueno, pues una vez probado, tendríamos que hacer una experimentación, ¿no? Realmente a ver si llega a eso o no. Que es complicado realmente experimentarlo, ¿no? Pero aún así, haga el intento y veamos pues qué es lo que ocurre, ¿no? Porque si en una terna, mira, por lógica nomás, en una terna ya nos dio esta cantidad de aquí de 0.16, ¿no? O sea, tenemos 0.16.1637, que multiplicado por 2 sería 0.32, ¿no? Y sin embargo acá ya llegamos a más. Miren, por acá llegamos a, claro, 0.28 cercano a 0.32. O sea, claro, es casi el doble, ¿no? Es casi el doble de la pérdida de una terna. Es casi el doble. Pero si ponemos el radio medio geométrico va a ver que se va a incrementar demasiado. Se va a incrementar mucho. ¿Ya? Entonces hay que ser un poco más realista. Está bien su observación, ¿ya? Pero haga la prueba. ¿Dónde está esto? Un ratito. Bien, voy a detener la grabación, voy a grabarlo esto. Sí, voy a grabar.